Muy buenas tardes, vamos a darle continuidad a la sección de los principios de la contratación mercantil que se encuentran entonces dentro de nuestro Código de Comercio a propósito de esta materia tan especial que es el derecho comercial y la contratación mercantil, ¿sí? Como hemos visto desde la primera sesión y los consecuentes videos que se han colgado en la red correspondiente, he tratado pues de suministrar la información con relación básica no a la redacción de un contrato, sino a la interpretación del contrato. Creo que es importante que nosotros participemos pues efectivamente en el elemento de la interpretación más que en cuanto a su redacción. Y le explico rapidito por qué. Hoy día, pues, gracias al internet, pues es muy fácil para nosotros los abogados y para ustedes los estudiantes, para cualquier persona que incluso no sea abogado, que logren encontrar contratos o modelos de contratos, bueno, de cualquier nacionalidad y de cualquier tema, ¿no? Entonces, muchas veces se ha visto, pues, limitado, usurpado el puesto del abogado en la redacción de un contrato, puesto que, caramba, pagando o incluso de manera gratuita podemos conseguirlos bajo cualquier formato, sean en Word, sean en PDF, sea en cualquier tipo de formato digital encontramos modelos de contrato, y digo pagando o gratuito. Así que no es ya en estos días tan propio de los abogados hacer contratos, pero sí es propio de los abogados, y aquí viene precisamente la justificación de que esté apuntando todas las indicaciones desde el primer día al tema de la interpretación, y es que la reserva de la interpretación de un contrato sí queda en manos de nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque somos quienes aprendemos a través de las facultades de Derecho el proceso hermenéutico, no solamente de interpretación de las normas, sino también de los pactos entre particulares, los pactos entre comerciantes. Recuerden siempre la premisa de que los acuerdos y los contratos son entre las partes una ley. Entonces, es más importante para nosotros los abogados que sepamos la forma en que se debe interpretar un contrato tomando elementos básicos. De hecho, la primera actividad que estuvimos realizando, y creo que todos los estudiantes lograron realizarla, y yo he tratado, sí, creo que las contesté todas las asignaturas, las actividades, creo que le di respuesta, ¿no? Haciendo algunas correcciones en algunos casos, otros pues obviamente pues dándole el espaldarazo de que hizo una actividad correcta. Entonces, precisamente la actividad número 1 tenía que ver con elementos fundamentales para poder interpretar un contrato. Así como cuando nosotros tratamos de hacer un checklist, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer en un día, y vamos a ir tachando y tachando y tachando, así mismo estamos nosotros, pues los abogados, nos debemos acostumbrarnos nosotros abogados a interpretar los contratos. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son las obligaciones? El precio, la entrega, la forma de entrega del bien o de los bienes, la forma de realización del servicio, o bien la forma de pago. Todo debemos tenerlo plenamente pues desglosado, a fin de que no se nos escape ningún, o no dejemos ningún cabo suelto, y en el caso de que pues las partes no entiendan incluso el contenido del contrato, nosotros como abogados podamos darle esta información a nuestros clientes. Es bien importante esto, porque como les digo, he tenido la experiencia personalmente de que muchos clientes pues lo único que deciden es meterse en Google, buscar un modelo de contrato, y cuando yo reviso el contrato, incluso hablan de pesetas, hablan de euros, hablan de don y doña, o sea, términos que realmente no son utilizados aquí en Panamá, y mucho menos pues el contenido, lo mismo la forma que se le dan aquí a los contratos, ¿sí? Esto es bien importante, bien importante. Entonces, en base a ese hilo de pensamiento, vamos a analizar unos principios adicionales que contiene nuestro Código de Comercio, precisamente en relación a la contratación mercantil. Fíjense,
Uno de los temas fundamentales que quiero también tocar el día de hoy es el perdón, de los principios fundamentales que quiero tratar el día de hoy, es el de la responsabilidad del deudor moroso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en su clase pasada, en la sesión pasada, les hablaba acerca de cómo el deudor, pues, una vez está en... Entonces, como el deudor eh, enmarca dentro del tema del intercambio comercial, caramba, una responsabilidad muy grande, una obligación gigantesca. Recuerden que cuando nosotros realizamos una operación mercantil o cuando realizamos un intercambio de dinero, lo más seguro es que esa persona que recibe el dinero, a su vez hará otras relaciones adicionales de intercambio de dinero. Si yo le pago a mi proveedor con ese dinero le pagará a sus trabajadores, le pagará a sus proveedores a su vez, a los que les prestan los servicios públicos de luz, agua, internet, etcétera, ¿no? Y estos a su vez hacen lo propio, pagan trabajadores, pagan impuestos, pagan las tasas o los impuestos municipales, pagan a sus accionistas, ¿verdad? Entonces, cuando se sobreviene una actividad comercial, caramba, una sola genera una serie de intercambios, ¿verdad? Por eso que decimos que el comercio es dinámico, una serie de intercambios que van a estar estrechamente relacionados con terceras personas, quizás que ni contemos con ellos para los efectos de la estimación de quiénes afecta a una operación mercantil. Entonces, una operación mercantil debe ser una operación basada en la buena fe. ¿Qué significa esto? Que si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, lo más seguro es que nuestra contraparte también pueda cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Sin embargo, si nosotros detenemos el comercio por causa fortuita, fuerza mayor, que son excluyentes de responsabilidad, pero lo detenemos porque somos malos administradores, porque tomamos de la caja, tomamos dinero pues para parrandear, tomamos dinero para comprarnos un Ferrari cuando las cantidades que entran o los ingresos que recibimos no dan para comprar un Ferrari, pero compramos el Ferrari, nos endeudamos y en realidad lo que necesitamos es un camión para despachar mercancías. Entonces ese proceso de mala administración trae como consecuencia de que esa empresa, ese comerciante no pueda cumplir completamente con sus obligaciones y comienza a trazar deuda y le dice al proveedor: te pago en 30 días, te pago en 40, te pago en un mes, te pago en 2 meses, te pago en 3, ¿sí? Ahora que está la pandemia, pues todas las personas utilizan lo lamentable que ha sido la pandemia, la cuarentena, pues utilizan eso como excusa, como si fuera una causa mayor o, o el caso fortuito para incumplir con las obligaciones, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de esto? Una reacción en cadena. Y la reacción en cadena es que nadie está completando pues, a cabalidad con sus obligaciones. Está cumpliendo pues, a cabalidad con sus obligaciones. Todos tienen una muletita, ¿verdad? Una patica mocha que no les permite caminar correctamente, ¿sí? El dueño del apartamento, el dueño del local comercial, perdón, que no recibe el canon de arrendamiento. El dueño del local comercial, no le puede pagar completo al banco. El banco ve mermado sus ingresos, toca despedir trabajadores. Me explico, es una serie de efectos negativos. Y para prevenir esto o para anunciar que en efecto esto es sumamente grave, el Código de Comercio pues establece un principio muy sencillo en el artículo 233 que dice lo siguiente: el deudor en mora deberá indemnizar los daños y perjuicios causados con su falta y responderá hasta el caso fortuito. Fíjense hasta dónde llega la norma del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que un moroso no solamente está obligado a cumplir con la obligación dejada de pagar, sino que incluso si el acreedor ha tenido perjuicios, él tiene que reparar los daños, ¿sí? Y fíjense que es una decisión que no toman las partes, es una decisión que está dentro del contrato, es una decisión que está en la norma. Ningún contrato está por encima de la ley. Así que en el momento en que el moroso, o la parte que se encuentra en mora, no cumple con sus obligaciones y perjudica, daña a su contraparte, entonces este puede solicitar una indemnización. La indemnización siempre va a ser una suma de cuantía líquida, una suma líquida de dinero que consiste en la reparación
de la afectación producida por una de las partes, ¿sí? Indemnizar significa cuantificar el daño, ¿verdad? Y exigir el pago del mismo. Entonces, eso es lo que significa indemnizar. Siempre va a ser dinero. No se puede indemnizar con cosas, no se puede indemnizar con trabajo, no se puede indemnizar, no. Se cuantifica y se exige, sea judicialmente o se exige, bueno, entre las partes. Y la forma de reparar siempre un daño va a ser a través de dinero, o sea, se va a cuantificar, ¿no? Fíjense una cosa bien importante también aquí que diferencia pues a nuestro código de comercio, a nuestro código civil, es que el caso fortuito del código civil es una causa de exclusión de responsabilidad. Sin embargo, acá nuestro código de comercio establece que el deudor moroso va a responder hasta el caso fortuito. Obviamente, cuando sobreviene el caso fortuito, entonces si está en mora, el deudor va a responder por este motivo. O sea, que puede ser, sí, que este caso fortuito haya hecho que el deudor esté en mora, pero si la mora viene de antes, entonces quiere decir que el caso fortuito no corresponde a esa mora, ¿no? Y lo vemos recientemente, bueno, recientemente desde el año pasado, desde marzo del año pasado casualmente, salió un decreto ejecutivo en el que el Estado, pues, amparando la relación contractual de arrendamiento, pues ha establecido de que se suspenden los procesos judiciales de lanzamiento por morosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que tiene una morosidad en el cambio de arrendamiento no puede ser lanzado por ningún arrendador, ni privado, ni de forma privada, ni de forma judicial, pues no se puede tomar la justicia por las manos, ¿no? Y judicialmente tampoco, entonces los procesos judiciales quedan suspendidos. Sin embargo, con lo largo que ha sido la cuarentena y con las necesidades reales y materiales de los dueños de apartamentos, de locales, de casas, etc., se estableció mediante la Asociación Nacional de Propietarios de Inmuebles, se negoció con el gobierno que el caso fortuito que se ha producido por motivo de la pandemia solamente será reconocido para aquellas personas que han dejado de pagar dentro de la pandemia, pero no para aquellas personas que han dejado de cumplir con un periodo previo a la declaratoria de estado de emergencia nacional. Eso es a partir del 13 de marzo del año pasado, si mal no me equivoco. Así que este nuevo decreto ejecutivo, que salió el 12 de diciembre del año pasado, pues entonces establece eso puntualmente, de que el caso fortuito no va a ser reconocido para aquellas personas que han incumplido con la obligación previamente. Entonces, para resumir, el artículo 233 como principio lo que establece fundamentalmente es el hecho de que el moroso, la persona que está en mora, debe cumplir con su obligación y a su vez está obligado a reparar los daños y perjuicios a través de una indemnización, ¿sí? Por otro lado está otro principio que es la prescripción, ¿sí? Y aquí voy a abrir un nuevo concepto, quizás sea para ustedes nuevo, un concepto que sea para ustedes nuevo, que es el de la prescripción, ¿sí? La prescripción es un concepto más que comercial o civil, es un concepto procesal, ¿verdad? La prescripción es un periodo de tiempo que establece la ley para distintas situaciones jurídicas, ¿verdad? Para distintas relaciones jurídicas, en la que durante ese periodo de tiempo tienen las partes afectadas, ya sea por una relación contractual o por una relación extracontractual, para hacer ejercicio de su derecho de acción. Es decir, que la norma establece los periodos máximos o topes mediante los cuales las personas tienen derecho a ejercer su derecho de acción, tienen derecho a ejercer esa facultad. Es decir, yo en un periodo determinado de tiempo tengo la oportunidad de demandar. Generalmente el Código Civil establece pues una prescripción general, por ejemplo, de 5 años para las operaciones que son de índole civil. Sin embargo, en el Código de Comercio, pues el artículo 1650, que los invito a la lectura, y el artículo 1651 establecen periodos mucho más cortos para poder accionar. ¿Por qué? Porque obviamente hemos visto en el artículo 233, hemos visto el tema de la responsabilidad del deudor moroso, que si se dilata el ejercicio de una actividad comercial,
si se dilata el cumplimiento de una obligación comercial, estamos dándole escollos o problemas a terceras personas que están relacionadas con la actividad comercial. Entonces, si damos un periodo de prescripción muy amplio, entonces lo más seguro es que las partes, bueno, vamos a demandar el otro año para cuando tengamos mejor situación económica en el país, o vamos a demandar cuando haya menos abogados en Panamá, o vamos a demandar, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lógicamente, dilaciones en la ejecución de las actividades comerciales, las prescripciones son más cortas. Por ejemplo, si las relaciones que derivan de contrataciones de seguro, ¿sí? La norma establece que todas las acciones derivadas de eh, contratos de seguros, de pólizas, van a prescribir en un año, ¿sí? Es decir, que desde el momento en que se hace exigible la obligación hasta dentro de un año, 365 días contados desde el día siguiente del momento que se puede exigir la obligación, tenemos tiempo para demandar, ¿sí? Créanme que este tiempo, porque parezca largo, es muy corto, porque muchas veces preparar una demanda cuesta económicamente, cuesta en esfuerzo y cuesta en una serie de elementos importantes.